Vamos a ver una operación terrestre internacional. Tenemos una exportación de Santiago de Chile hasta Argentina, en Buenos Aires, Argentina. El Incoterm es FCA Santiago. Tenemos la descripción de la mercadería y nos indican que es un cajón de madera y una caja de cartón con sus respectivas dimensiones y pesos. El total nos indica 200.12 metros cúbicos y el peso 525 kilos, lo que equivale a 0,53 toneladas. Si comparamos las toneladas con los metros cúbicos, nos damos cuenta de que los metros cúbicos es el mayor, por lo tanto es lo que utilizaremos para el cálculo de transporte terrestre. En este caso, tenemos que utilizar esta tarifa, ya que esta sirve este es el mínimo que se puede aplicar, 1 tonelada o metro cúbico, y además cubre hasta antes de los 5 toneladas, o sea, entre las 0 y las 4,99 toneladas o metros cúbicos tendremos que aplicar este. Si nuestra carga pesa más de 5 toneladas pero menos de 10, tendremos que aplicar este factor. Si pesa más de 10 pero menos de 15, aplicaremos este. En este caso estamos en el primer tramo y además también corresponde al mínimo. Es decir, que si tuviéramos menos de 1 tonelada o metro cúbico, tendríamos que aplicar 300. Entonces, tomando esto como factor, tenemos 300 por los metros cúbicos, que eran 2.12, nos da 636,45. Como en el transporte internacional tenemos que indicar que corresponde a tramo nacional y que corresponde a tramo internacional, en este caso lo vamos a dividir en dos, porque vamos a tener el tramo desde Santiago a los Andes, que es la frontera, y luego desde Mendoza hasta Buenos Aires. Entonces vamos a tener que dividirlo en dos. Si la exportación fuera a Brasil, lo dividiríamos en 3. En términos reales, el transportista asignará un porcentaje a cada uno de los tramos. Nosotros, para efectos de cálculo, lo dividiremos simplemente en 2 si va a Argentina o en 3 si va a Brasil. Entonces, derivamos en el CRT. En el campo 1 van los campos del exportador, en el 4, el 6 y el 9 van a ir los del importador en Argentina, que podrían ser diferenciados, o sea, podría ser que el consignatario sea Buenas Vigas Limitada y el notificante podría ser tal vez el representante de Buenas Vigas o podría ser la agencia de aduana, podría ser otra entidad. Luego aquí en el costado tenemos en el campo 2 el número del CRT, que ese se los voy a entregar porque no es una información que ustedes puedan deducir. Luego en el campo 5 tenemos el lugar, país y fecha de emisión. Aquí va a ir dónde se emitió y en qué fecha se emitió el CRT. En este caso, y es habitual, que coincida la fecha de carguío con la fecha de emisión. Luego, asumiendo que la fecha de carguío y la fecha de emisión podrían ser diferentes, es que también está en el campo 7 el lugar y la fecha en que el transportista recibió la carga sobre su camión. Después dice lugar, país y plazo de entrega. Si bien se indica plazo de entrega, es muy poco común que se comprometan con una fecha de entrega. Por lo tanto, solo se indica la ciudad a la que va y al país. En el campo 10, podría ser que exista más de un transportista. Por ejemplo, que exista un transportista que la lleve desde Santiago hasta los Andes y después otro transportista que a lo mejor es el agente de este transportista chileno que lo lleve hasta Buenos Aires y ahí completar el tramo internacional. Podría ser, en este caso nosotros vamos a ver solo casos sencillos donde van de puerta a puerta, o sea, el transportista que recoge la carga en las bodegas del exportador va a ser el mismo que entrega en las bodegas del importador. Vamos a la segunda parte de nuestro CRT, donde vamos a ver vamos a ver la descripción de la mercancía. En este caso se trata de un camión consolidado, porque es poca mercancía. Son 2 bultos. Siempre se indica, tanto en el marítimo como en el terrestre, se indica del bulto más grande al más pequeño.
Entonces son 2 bultos, un cajón de madera y un cajón de cartón. ¿Qué dice contener? Porque el transportista solo puede ver los bultos, pero no su contenido. Tuberías de PVC y accesorios. Luego, en el campo 12 dice, indica el peso bruto en kilos, el volumen en metros cúbicos y el valor de la mercancía. Y en este caso tenemos que acompañarlo del Incoterm para saber a qué corresponde todo el valor de la mercancía o de la factura finalmente. Y la moneda en que está expresado. Después tenemos la última parte del CRT, donde continuando con lo que hablábamos del valor de mercancía, vamos a ver la declaración del valor de la mercancía. En este caso nos pide que solo indiquemos el valor de la mercancía, porque en este caso es FCA, entonces hay gastos asociados que tiene que realizar el exportador, como el agenciamiento de aduana y todo eso. Por lo tanto, tenemos que diferenciar el valor de la mercancía, especialmente como para efectos aduaneros. También cuáles son los documentos que acompañan este embarque. Los embarques terrestres siempre van acompañados de toda la documentación. Factura, packing list, algún certificado de origen, certificado de análisis, cualquier otro documento es habitual que viaje junto con la carga para que lleguen simultáneamente a destino. Y también puedan pasar por las aduanas que se necesitan. En el campo 15 tenemos aquí en la primera columna, vamos a indicar el concepto que se está cobrando. Luego, estas dos columnas es la moneda y el monto que va a pagar el exportador, y eso va a depender del Incoterm. Y luego estas dos columnas corresponden a los costos y monedas que va a pagar el importador. Esto es solamente relativo al flete. Luego tenemos el flete internacional, un tramo. Bueno, aquí en el campo 15 dividimos el flete en dos, porque vamos a tener que cubrir dos tramos, que es de Santiago a Buenos Aires, perdón, aquí en el flete vamos a tener que cubrir dos tramos, de Santiago a los Andes y de Mendoza a Buenos Aires. Entonces, por eso, para efectos prácticos, lo dividimos en dos. Después hay que indicar qué de eso corresponde a transporte internacional. Luego está cuando se realiza el cargueo del camión, la persona de la empresa exportadora a cargo tiene que firmar el CRT indicando que él entregó la mercancía que aquí se detalla al transportista. Después vamos a la otra columna y nos solicitaban indicar los tramos en el campo 18, las aduanas. En el caso de Chile va a ser la aduana de los Andes y en el caso de Argentina la de Mendoza. Además, en el campo 22 va las declaraciones y observaciones. Lo primero que solicitan habitualmente, esto es muy común en el transporte terrestre internacional, que quien tome el seguro para la carga tiene que ser con una cláusula que indica que sea sin repetición para la empresa transportadora. Con esto, la empresa transportadora en el fondo se desliga un poco de la responsabilidad monetaria sobre la carga y se limita, en caso de un accidente o algo similar, su responsabilidad es muy limitada. Entonces, para eso también es que se detallan. Aquí va el detalle de Santiago Los Andes, lo que veíamos antes en los recuadros acá. Mendoza, Buenos Aires, lo mismo. Y finalmente, cuando el importador reciba la carga, va a tener que firmar el CRT indicando que recibió conforme. Entonces aquí iría la firma del importador. Y acá va la firma del transportista y la fecha en que lo firmó, que habitualmente va a ser la fecha en que se realiza el cargueo.